Buen día, bienvenidos al contenido de su clase 1. Bueno, seguimos en esta construcción de la maestría en seguridad e higiene, construyendo los temas de la materia de medición de la sustentabilidad. Esta vez en la unidad 3, que estudiaremos el inventario y evaluación del impacto del ciclo de vida. Esta unidad contiene dos subtemas, la recopilación y análisis de inventario y los primeros pasos hacia la EICV, que es la evaluación del impacto del ciclo de vida. Así que nuestro objetivo es detectar precisamente qué es lo que va a formar parte de la lista, haciendo un cotejo de lo que va a entrar en esta parte del estudio del ciclo de vida, para posteriormente analizar esos datos, estudiarlos y dar un veredicto. Bien, aquí tenemos en pantalla un sistema de entradas y salidas dirigidas hacia los impactos ambientales. Así que entendemos que a lo largo del ciclo de vida de un producto, de un proceso, de un servicio, hay una responsabilidad. Puede ser mayor o puede ser menor, esto es en la medida de esa serie de cambios de la que hemos hablado o de los impactos, porque recordemos que al hablar de impacto ya estamos hablando de un cambio sobre el medio ambiente. Así que hay que conocer el tipo, pero también la magnitud de estos impactos. Así que es el primer paso que nosotros debemos dar para poder tomar esas decisiones y pues prevenir, evitar y reducirlos. Aunque bueno, ya si estamos viendo que hay un impacto, pues estamos en el lado de reducirlos, ¿no? O podemos hacer un cambio hacia evitarlos para poder hacer esa transformación hacia la prevención. Tenemos también esta lámina de unidad funcional. Hemos comentado que el objeto, el estudio, el qué vas a estudiar, es la unidad funcional, es la parte física del producto. También puede ser que estemos estudiando la parte no física, que pueden ser las energías. No lo vemos, pero va a ser nuestra unidad funcional a describir para el estudio. Así que de acuerdo a lo que estudiemos en la parte del diseño, tenemos que ver qué se investiga y evalúa estos impactos ambientales del producto o servicio. Durante todas las etapas de existencia se va a hacer nuestra unidad funcional o nuestro qué de estudio. Va a ir desde la extracción, la producción, la distribución, uso y fin de vida, reutilización y reciclaje podría ser su fin de vida, la valorización. También tenemos por otro lado la eliminación, que es muy difícil, pero que sí llega a suceder en algunos casos, en algunas experiencias, probablemente en nuestro país sí o no, hay que investigar esa parte, y la disposición de los residuos y desechos. Bien, pues comenzamos. Esta parte fue una pequeña introducción a lo que vamos a ver, así que comenzaremos a ver recopilación y análisis de investigación del ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida ambiental, o conocido por sus siglas LCA, en una de las primeras láminas, bien interpretado como LCA, es el Life Cycle Assessment. Entonces es nombrado también de esta manera. Son nombres, esta lista son nombres con los que se le conoce al estudio de análisis de ciclo de vida. También vamos a escuchar de evaluación del ciclo de vida, y bueno, es el mismo análisis de ciclo de vida, o puede ser balance de masa, balance ambiental, ecológico, o el nombrado comúnmente de la cuna a la tumba. Ahora, ¿qué es lo que aporta?
Por supuesto que hemos comentado que hay un estudio de entrada y de salida, desde la extracción hasta su producción, pero también ahora sabemos que puede ir más allá. También puede ser hasta la puerta. Algunos toman la parte de la salida del producto o de la unidad funcional, vamos a aplicarle, y algunos lo toman más allá cuando se hace o se llega al primer cliente. Así que estas son todas las etapas de existencia que pueden estudiarse, y esa es la aportación que da ese análisis de ciclo de vida. Estamos viendo ahí en la pantalla, dice ciclo de vida, componentes del calzado: uso, fin de vida, recuperación, materia prima, fabricación, distribución. En cualquiera de estas partes pudiese interesarse, ¿no? ¿Dónde está el impacto? ¿No? ¿Qué está pasando con este calzado, con una unidad funcional? ¿No? Entonces, por eso tenemos que identificar qué es lo que queremos estudiar. A lo mejor no solamente es el calzado, les comentaba, puede ser la máquina del calzado, algún tipo de corriente dentro del fin de vida que está pasando. Entonces hay muchas etapas. Por eso en la lámina que está aquí vamos a aprender nuestro cursor. Asomé esta figura. Y esta figura nos comenta que puede ser en la extracción de materia prima, en cualquiera de sus fases puede estar el análisis de ciclo de vida. También aquí está una pirámide, pero lo importante es qué queremos descubrir también, no solo estudiar la unidad funcional como tal por el problema o el impacto, sino qué energía se consume, puede ser qué emisiones están generando cada fase del ciclo de vida, porque luego les comento que cuando se hace el cotejo de las entradas, muchas cosas nuevas se descubren. ¿Qué materiales o insumos estamos utilizando? A lo mejor queremos cambiar alguno. Dentro del marco normativo del análisis de ciclo de vida, pues habíamos comentado que se encuentra la 14040 dentro de sus principios y marco de referencia, y la 14044 en sus requisitos y directrices. En la parte del principio nos va a dictar esta parte, la primera parte del estudio, que son el qué, los objetivos, para qué lo queremos realizar. Por eso decimos que es una metodología. En la parte de la 14044 es donde hacemos los pasos. Entonces, primero, la norma nos dice que tenemos que entender por qué lo vamos a hacer, para qué, cuál va a ser su aportación, por qué buscamos esas respuestas ante la unidad funcional a través del proceso. La 14044, nos dicta toda la serie de pasos que nosotros vamos a realizar para cotejar, y por eso ocurre de manera metodológica. Si tuviéramos algún detalle, curiosidad, problema en vías hacia toda la evaluación del impacto del análisis de ciclo de vida, podemos regresarnos a la primera parte, que nos está diciendo que cómo vamos a realizar el estudio de la parte del objetivo. Nunca hay que perder el objetivo, porque muchas veces se pierde el objetivo en los ámbitos metodológicos. ACV, entonces, está comprobado científicamente. Por eso puse varios adjetivos, están en esta parte. ¿Qué origina? Pues la unidad funcional que nosotros queremos estudiar. Es durante su vida de ciclo completo. Por supuesto que hacer uno, ya hemos comentado que hay que hacerlo fase por fase, de puerta a puerta, pero de puerta a puerta hay que tomar en cuenta todas esas ventanas, y pues es utilizada como una herramienta de gestión ambiental. El análisis de ciclo de vida, ¿no?, comprende en esta parte, pues decíamos que entradas y salidas, pero también podemos decir que es interactivo, porque en cualquier momento tú puedes acercar, puedes evaluar, puedes limitar también, puedes reforzar algún punto, te puedes regresar a revisar
puedes redefinir algún tipo de dato o algún tipo de sustancia, pero está basado, ¿no?, en el hecho de la norma y que tienes que detectar alguna categoría de impacto ambiental que sea del interés. Y en esta lámina nosotros presentamos un estudio de la parte de los edificios, de las construcciones de edificios. Entonces, el ciclo de vida en esta parte podría ser para el edificio diseño y construcción, podría ser independiente, podría ser además cuando sea en la parte de poner toda la parte de energía, podría ser el análisis de ciclo de vida en su estudio. Puede ser que sea de la cuna a la cuna, es decir, de puerta a puerta en solo una fase, o puede ser de inicio a fin. En las categorías de impacto ambiental puede ser que estemos estudiando ecotoxicidad, o puede ser que no nos interese, porque ecotoxicidad tiene que ver con la polución que les comentaba en la unidad 1, que por eso despegó esta parte de ACV, introduciéndose en arquitectura, ingeniería civil. Por supuesto, está basado siempre en las normas, ¿no?, en 14.040 y 14.044. Y la metodología es la elaboración de ese objetivo hasta la interpretación de resultados. Por lo cual estamos viendo que si estudiamos el análisis de ciclo de vida de una tela, de un producto farmacéutico, como comentaba nuestra estudiante la vez pasada, pues tenemos que simular los mismos pasos. Y digo simular porque verdaderamente es un simulador, tú simulas, verdaderamente son acercamientos. Por eso decimos que ACV tal cual no señala, pero sí te da un dato fidedigno, consensuado, científico, metodológico, a través de sus principios y marcos de referencia. Entonces, esta parte del marco de referencia es la que va a definir, ahí no cambio esta entrada del verbo, porque verdaderamente es la que define los aspectos medioambientales que van a ver directamente a los impactos los más potenciales a lo largo del ciclo de vida de ese producto. La recopilación de inventario, la evaluación, la interpretación de esos datos, pues va a depender precisamente de esta parte que estamos viendo de las entradas de datos. Aquí estamos viendo una lámina muy interesante, la ocupan muchos estudios porque pues está creada en base con esta con base normativa de la 14.044 y 40. Dice que son aplicaciones directas, pero bueno, ¿hacia dónde voy después de la interpretación? Porque digamos que no me va a decir que es culpable verdaderamente el producto. No me va a decir si la bolsa efectivamente contamina, si la bolsa efectivamente no es así, sino que me va a decir qué línea es la que está impactando un poco más. Y entonces me va a llevar a esa palabra que nos gusta, que se llama mejora del producto. O puede ser que la anexe, les comentaba en esa unidad 1, que con producción más limpia, y entonces hagamos una planificación de estrategia ambiental o estemos desarrollando políticas en el marco gubernamental. Las políticas públicas tienen que ver mucho con el grado de sustentabilidad de un maestro y siempre estamos erogando algunos puntos de vista. Por eso está íntimamente ligada y dice directa. También actuamos en la parte del marketing, porque recordemos que vamos hacia las ecoetiquetas. Y bueno, se irriga mucho más en estudios, tesis, investigaciones y bueno, cada vez más unificar alguna norma con otra, hacer sinergia con otro estudio, por eso dice y otras. Así que se hace esa revisión crítica. Crítica porque cuando se hace la revisión, bueno, se empieza desde el primer escalafón. Y como les decíamos,
como decíamos, no ACV no se hace en solitario. Por eso a mí desde la primera instancia pues yo los incito a actuar en equipo, porque necesitamos diferentes puntos de vista para a cargar toda esta parte de la investigación, pero también se puede hacer en solitario para aprender, por supuesto, la practicidad. Bueno, tenemos que tener claro hasta ahorita que la técnica nos va a permitir evaluar esos potenciales impactos medioambientales con el proceso de fabricación. Así que identifica y cuantifica los consumos de energía, de materia prima, así como los vertidos de residuos, las emisiones de CO2, si tuvieran lugar, a lo largo de todo el ciclo de vida. Decimos CO2 porque es el mayormente estudiado, no así, es el único. Bien, entonces las etapas que vamos pasando van a ir definiendo el objetivo y el alcance. Es una de las primeras partes que se aclara o que se escribe, pero todo lo demás lo define porque va hacia la interpretación y luego va a constituir un marco de referencia. Así que las otras etapas de ACV, como la evaluación de esos impactos, pues va a generar esa información sobre el sistema del producto. Bien, aquí estamos viendo un análisis de leche que nos parecería muy lejano, ¿verdad? Pero ya estamos en el ámbito de los alimentos. Y se acuerdan, les decía yo que es un poco más, no difícil, pero sí a más de construcción, porque hay que buscar esta lista de cotejo de impactos de fertilizantes e insecticidas que les comentaba en la primera clase. Entonces, vean toda la lista, ¿no? Si tenemos insecticidas, por ejemplo, hay que detectar qué tipo de insecticida, cuántos tipos de insecticida, cuánta carga y homogeneizar esas unidades para ver cómo está la compra de concentrados, la compra de insecticidas y por supuesto que los insecticidas tienen que ver con la parte del pastizal, porque el pastizal es la comida del ganado y también tiene que ver con la parte de la compra de fertilizantes que están en la producción de combustible fósil y electricidad, porque los fertilizantes pues no se producen solos, ¿verdad? Los compramos concentrados. Y esto también tiene que ver, pues está íntimamente conectado otra vez con la parte de la producción de animales, ¿no? Entonces, esta fase, ¿no? Pues constituye un modelo de análisis de ciclo de vida también y estamos viendo un ejemplo y dice ahí límites del sistema de producción de leche. En ese estudio, hasta donde se estudió, por un lado, las partes que están cortadas, las líneas cortadas, pues son las partes que se estudiaron. Es decir, este fue su inventario. En esta etapa 3 del análisis de impacto, bueno, esta tabla involucra esta recolección de datos y procedimientos del cálculo para ir cuantificando las entradas. Las entradas, entiéndase como materia prima, pero también energía. Y las salidas, que son los productos, subproductos, desechos, así como emisiones al aire, descargas al agua, desechos al suelo, que ya habíamos comentado. Por eso tenemos aquí input, ¿no? Tenemos agua y tenemos energía. Ese es el inventario para producir 1000 litros de leche. También tenemos que ver que esos datos, ¿no? Nosotros lo hagamos en comparación a que a lo mejor por un kilo de pan yo estoy metiendo inventarios, a lo mejor estoy metiendo por un litro de gasolina, a lo mejor me interesan 1000 litros de gasolina, ¿no? También hay que definir cuánto de la unidad funcional. Por este lado tenemos la parte de alimento, vean, y ahí está la soya, o sea, la comida, ¿no? Nombre del flujo. La categoría producto. Entonces, el gasto mensual, la unidad, cuánto estamos metiendo. Pero esto es para producir 1000 litros de leche.
¿ok? Así que hay que cuantificar por un litro de leche, no solamente, no, pues estoy produciendo tantas toneladas y todo esto es mi inventario y le pongo tantas de lo que sea el inventario en la entrada de la producción, sino hay que canalizar porque nosotros vamos a homogeneizar esos datos. Entonces no es lo mismo ingredientes que necesito, por ejemplo, para estudiar 1 kilo de fibra de pan de trigo que 1 kilo de fibra de pan de centeno, de pan de harina de fécula de maíz, pues no, aparte dirían ustedes, no son los mismos ingredientes, pues tampoco son las mismas cantidades, porque estoy hablando de un pan, no estoy hablando de todo el proceso en sí del balance. Así que tengo que identificar esta parte de entradas y salidas. Así que hay que notar que este análisis del inventario supone la cuantificación y procedimientos de los cálculos, en el que va a incluir entradas de energía, materia prima, pudieran haber otras entradas también, pueden ser catalizadores, pueden ser sustancias amortiguadoras, pueden ser estabilizantes, pueden ser aditivos. Chicos, en las gasolinas hay muchos aditivos, Ahora, fíjense que qué bueno que me estoy acordando de esta parte de experiencia, porque pasamos hace unos meses precisamente, alguien estaba probando un hidrocarburo y entonces hablaba de puntos de ignición y me pareció muy raro, ¿no? Y le hacemos el comentario y digo, oye, a ver, esta parte de los hidrocarburos para la parte de ignición, pues ocurre un tiempo determinado, lo dice la ACT, pero hay que tener mucho cuidado también cuando se hacen los análisis para la interpretación, porque es solo poner el cerillo y enciende, ¿no? Entonces es una prueba de la llama. Pero también recordemos que los hidrocarburos llevan aditivos. Es por eso que, bueno, se hace una carga de materia prima aquí en México, se va a Estados Unidos, se adecúa con aditivos, estabilizantes y más, y cuando la regresan, bueno, pues entonces el grado, el tiempo en el que hace el punto de ignición, por supuesto, es rápido. Entonces, ¿qué estás comparando? Estás comparando un crudo natural con un crudo que ya está estabilizado. ¿Ya vieron? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa parte de la observación no podría ser la misma en la parte de la entrada de ACV para ese que estaba haciendo como para el otro. Y ahí vinieron las preguntas. A ver, esos aditivos van a formar parte de la ACV, yo les pregunto. Entonces, muchas veces parece fácil hacer la lista del inventario y otras veces no sucede así. Es la primera barrera que vamos a tener. Y decimos barrera porque no es algo imposible, pero hay que estar contra esas barreras y para eso hay ciertas estrategias. Bien, estamos viendo en pantalla la etapa 4, hemos estado pasando las etapas y tenemos interpretación del ciclo de vida. La interpretación no son los resultados, ¿se acuerdan? Hasta les comenté, bueno, aquí ya quedó grabado. Entonces, esta es la interpretación de los resultados del ciclo de vida de la leche. Que pasamos, que le voy a compartir ese archivo. Y entonces ahí ellos reflejan, dice, oigan, en la figura 3 se da como evidencia la soya al 18% y ocasiona daños significativos en la salud humana, en la calidad. Dice, esto para nosotros es una sorpresa en el análisis de la producción, no se lo esperaban. Dice, ya que como dato, ¿no? Como experiencia, nosotros habíamos relacionado que iba a la salud humana, no a la calidad del ecosistema, porque tenemos herbicidas. Esa es la parte que yo les comenté. Es que yo esperaba estos resultados, pero, ¿no? Da la casualidad que no es tanto el impacto ahí, que
me está reflejando un impacto en otra categoría. Y si está en otra categoría, entonces lo que pudiera hacer es lo siguiente. Pero también debo de fijarme en la investigación que hice, porque lleva un marco teórico que ustedes van a investigar. Y entonces van a reflejar, a ver, es que la investigación a mí me supone que el uso de antibióticos en el control de etastas me ha propiciado este incremento. Entonces, yo utilicé esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Hay que justificar esto, por eso lo estoy utilizando. Para mí es importante en la producción, en esta producción, pero si se refleja que representa un serio problema, entonces esto va a demostrar la importancia de la herramienta que me está detectando en dónde está verdaderamente la afectación. Y hay que verificar si posiblemente se puede hacer un cambio. Las etapas del ciclo de vida del producto. Esta lámina la utilizan muchos investigadores, científicos, esquemas, guías. Es muy visual, dice etapas del ciclo de vida del producto, y vean cómo la flecha está haciendo presión sobre los impactos ambientales. Por un lado, el uso de recursos renovables y no renovables, y por el otro lado, la generación de recursos de residuos reciclables. Tenemos desde el calentamiento global hasta el deterioro abiótico. Bueno, pues es que les voy a decir que dependiendo, hay muchísimas categorías, son 17, 18 categorías, ¿no? Pero son las más, ahora sí como decimos, las más buscadas o las más puntuales, sobre todo la parte de calentamiento global. Bueno, metí esta lámina porque no debemos de olvidar que esta interpretación es una parte metodológica. Por eso cuando les comento, a ver, empiecen a hacer su objetivo, su alcance. Alguien me dice, maestra, hasta parece que estoy haciendo una tesis. Sí, te puede servir para tu tesis. Entonces, es así como se hacen los entregables de ACV. Se hace una parte de investigación y es una parte científica, es una parte dura, es una parte consensuada, porque aunque uno lo haga solo, uno busca espejos de investigación en donde pueda yo, bueno, verificar cómo voy o los pasos o algún dato que pudiera fortalecerme para la parte de la aplicación de administración. Miren, para todo esto me sirve ACV, me fortalece, es un pilar, y las aplicaciones para las empresas. Así que esta etapa de la evaluación, del análisis, de la definición, pues son etapas cruciales. Y quiero comentarles que es la parte que absorbe el 80% del costo del estudio, porque reconocer la identificación dentro del cotejo, la recopilación de datos lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Y por eso lleva el 80% del costo del estudio. Y va desde la estructura hasta las etapas de interrelación y entre ellas. Así que los datos deben de ser lo mayormente acercados a la realidad. Hay datos accesibles, hay datos libres, hay datos que se dan por entidad gubernamental, hay datos que me tengo que inscribir en revistas, hay datos que son de bajo costo, de alto costo, hay datos que son ya muy conocidos, los comerciales, hay datos que de acuerdo a las empresas son muy privados y que cuando hacen sinergia, por supuesto que tiene que haber un ganar-ganar en este ámbito de la calidad. Hay datos que son confidenciales. Por eso ocurre esta parte del objetivo. Bueno, ¿qué quieres hacer? No, pues nosotros nada más queremos conocer esta parte para estar seguros de, pero solamente nosotros. Entonces hay mucha confidencialidad que también se vale para conocer el sistema. Puede ser que quiere ser compartido en un reporte sustentable, o puede ser que ocurra de manera confidencial dentro de las matrices de la empresa. Así que va a involucrar recolección, procedimiento, todo lo que ya hemos comentado, pero también debe de haber esta parte de incertidumbre en los datos, ¿no? Esta parte matemática. A ver, ¿qué dato me conviene más meter?
uno u otro. Entonces regularmente se hacen estudios matemáticos. No nos va a dar tiempo de hacer el estudio matemático, pero sí nos va a dar tiempo de escudriñar dentro de las investigaciones el por qué utilicé este en lugar del otro. Y eso lo vamos a ir viendo con lo que ustedes vayan formando. Pero nuevamente no debo de olvidar que no voy a olvidar la metodología. No es solo datos por hacer datos, porque si no, la interpretación no me va a dar el límite que necesitamos. Dice, aquí también me habla en la parte de la incertidumbre, la variabilidad de diferentes orígenes de las fuentes documentales. Tenemos también este esquema, dice, no olvides que dentro de esta parte de la entrada de material y energía están relacionadas con los factores bióticos y abióticos, suelo, agua, aire. Entonces, por eso en el de la leche que pusimos, que vamos a estudiar, pues está directamente relacionado con el suelo y el consumo a la salud. Entonces, está directamente a la salud humana. Por eso ellos decían, ay, está directamente a la salud humana. Y luego dicen, oh, sorpresa, ¿no? El ACV me refleja y empiezan ellos a verificar esta parte de los resultados en la conclusión. Bien, tenemos otra lámina de entrada, ciclo de vida, salidas para no olvidar, los MIMS, vamos a cuantificar entrada en material. ¿Qué tiene que ver esta? Si quisiéramos estudiar huella de carbono, el CO2, y la parte del comercio, porque recordemos que es una parte económica ambiental. Hasta los bonos de carbono se venden. Recuerden que las empresas tienen un estándar. Entonces es un ámbito económico. La huella ecológica, demanda acumulada de energía, es todo lo que se puede estudiar en el ACV. Evaluación de cambio de diseño, a lo mejor es lo que queremos estudiar. Y en esa parte, pues la estudian más los productos, ¿no? También dice la valoración de estrategia ambiental, te puede servir ACV para coadyuvar, impulsar, unir otros tipos de técnicas con las que tú puedas comprobar. Dice listas de comprobación, puedes también cotejar con matriz MED, pero el estudio debe utilizar datos que sean realmente in situ del proceso algunas veces. Entonces, este inventario se recolecta cuando se hacen visitas a fábrica, por teléfono, en catálogos, entonces, por medio de balances, pero los datos tienen que ser lo más acercado fidedignamente. Y es lo que dice la norma en la parte del inventario. Tiene que tener relación en el mismo lugar, tienes que especificar las unidades de medida, tienes que recoger datos y técnicas calculados para tu categoría de datos, tienes que listar las categorías asociadas a cada una, tienes que informar de dónde obtuviste los datos, qué tan irregulares pudieran ser o qué tan especiales, para determinar esa circunstancia de la acogida de datos y que tengan que ver en la parte del análisis, es decir, en la interpretación y conclusión. Por eso les preguntaba, ¿se imaginaban que todo esto era CV? Pues no es solo, por eso se llama filosofía, porque nace de un pensamiento, de todo razonamiento. Y el razonamiento es consensuado en la manera científica. Podemos llenar listas como esta que está aquí. La norma como tal no te dice qué lista, ¿no? Pero sí tú puedes diseñar una, puedes tomar una que tú ya hayas visto. Algunos aconsejan, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué flujo tienes? ¿Qué destino tiene? ¿Y qué medio? Eso es para que tú vayas, eso te ayuda a hacer el análisis. Como por ejemplo, flujo en el de la leche que veíamos, pues puede ser que tenemos ahí, pues ese fertilizante, ¿no? Tenemos ese fertilizante que viene de un origen de algún tipo de procesamiento X. Y su medio, ¿no? Su medio fue creado dentro de la tecnosfera, ¿no? Fue creado por el hombre, no es natural. A lo mejor ponemos agua de un río,
¿no? Flujo, agua, ¿no? Residuo líquido proveniente de un río, es agua. Destino, ¿no? Su destino es el río. Y medio natural, pues no ocurre igual, ¿verdad?, que lo que estamos hablando del fertilizante. El análisis de inventario, por supuesto, lleva a un escalafón de estudio. La redefinición de objetivos, qué está pasando con el ecobalance, entrada y salida, cuánto voy a meter a la entrada, hasta dónde lo voy a estudiar, con qué calidad es mi dato y dónde está el diagrama de flujo para poder entender y llenar este dato. Tenemos aquí algunos flujos entendidos, bueno, en una lámina y en esta, ¿no? Tenemos que en materia prima, aditivos, energía y muchas más, cosas más que se pudieran sumar a esta parte del ecobalance. Hay que especificar las medidas, hay que ver si hay transporte, cuánta energía, hay que ver las cantidades térmicas en el consumo eléctrico. Por ejemplo, aquí dice ejemplo para transporte. Hay que señalar el consumo, qué tipo de consumo es. Bien, también hay que ver límites, hasta dónde nosotros vamos a estudiar. Así que todo esto nosotros vamos a estar analizando, que iba yo a repetir estudiando, pero pues es estudiar, porque es analizar. Y analizar quiere decir acercarse al entendimiento, ¿no? Absorber poco a poco estos conceptos que ya están erogados y normados. Así que este concepto de ciclo de vida, aquí por ejemplo tenemos, dice, mascarilla más sostenible y la comparativa de huello de carbono de 50 usos de un solo tipo de tapaboca, nada más de uno. Así que cuando ustedes escuchen sobre un estudio, pregunten qué tipo de estudio y qué tipo de objeto, porque ahora ya sabemos que las unidades funcionales no son las mismas en el producto, ni siquiera en el mismo producto. Muchas gracias.